Marina estaba de pie junto a la ventana abierta de su pequeño piso en la 9ª planta. En la mano sostenía una pesada pila de hojas, su última novela, a la que había dedicado más de un año. Le temblaban las manos, pero su mirada era firme. Fuera de la ventana era una mañana gris de noviembre, el viento retumbaba entre las casas, prometiendo ráfagas de nieve, pero a ella no le importaba. Su rostro estaba frío y tenso. Durante un minuto miró el paquete en silencio, como si decidiera hacer algo terrible. Luego, sin mediar palabra, lo arrojó dramáticamente por la ventana. Las páginas de la novela, como pájaros blancos, se arremolinaron en un torbellino, volando en todas direcciones. No cayeron de golpe, como Marina esperaba, sino que bailaron en el aire, como si no quisieran tocar el sucio asfalto. De la cocina llegaba el ruido de los platos. Alexei, su marido, refunfuñaba porque en el piso se había vuelto a acabar el pan. Su voz sonaba completamente ordinaria, como si vivieran en un mundo donde cosas como la frustración y la crisis creativa no existieran. ¿Qué haces? Fue todo lo que pudo gritar cuando entró en la habitación y vio cómo el manuscrito desaparecía por la ventana. Nadie lo quiere, respondió Marina con recato, pero le temblaba la voz. Un mes he estado dando largas a estos editores, Alexei. Un mes. ¿Y sabes lo que me dijeron en la última? Ni siquiera lo leyeron. Solo dijeron, no es el formato. Ya está, terminé. Alexei no encontró inmediatamente qué responder. Su mirada pasó de su mujer a la ventana, y de repente se puso pálido. ¿Siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Quién va a limpiar esto? Se quedó paralizada. ¿En serio estás pensando en esto ahora mismo? Marina, este es mi patio. Mi calle. Mañana mi jefe me reprochará el desastre. Vaughan, ya todo el asfalto está blanco. Dicho esto, cogió su raída bata de trabajo y bajó las escaleras, refunfuñando para sus adentros. Marina le siguió con verdadera irritación. Le dolía darse cuenta de que en su mundo lo principal era el fracaso de su sueño, y en el de él, el barro del patio. Cuando Alexei llegó a casa, parecía extrañamente contento. ¿Y bien? Preguntó Marina con sarcasmo. ¿Te ha venido la inspiración entre los papeles? Alexei la miró brevemente. Por cierto, encontré tu trabajo final. Tirado en un charco. Empapado, claro, pero parece legible. Puedes quedártelo de recuerdo, le cortó Marina. Se sentó a la mesa, evidentemente a punto de cenar. Toda su figura expresaba tranquilidad, pero había ansiedad oculta en sus ojos. Alexei parecía intuir que con cada ruptura se alejaban, como dos orillas distintas de un río. Su piso era pequeño y modesto, una cocina, un dormitorio y un rincón en el salón, que Marina había convertido en lugar de trabajo. Su escritorio estaba lleno de papeles, viejos cuadernos y pilas de páginas impresas. Alexei bromeaba a menudo diciendo que podrían alquilar el piso si guardaran todos esos papeles. Vivían modestamente. Alexei llevaba ya 7 años trabajando de conserje, cobrando un sueldo pequeño pero estable. Siempre pensó que su trabajo era solo un empleo, no una forma de realizarse. Por las tardes veía películas antiguas, a veces con Marina, pero más a menudo solo. Prefería escribir. Marina, en cambio, siempre había soñado con más. Empezó a escribir en su juventud, pero en 10 años no consiguió vender ni un solo libro. Ella creía que tarde o temprano su talento se haría notar, pero la realidad demostraba cada vez más lo contrario. Durante la cena, la tensión entre ellas se hizo aún más palpable. Escucha, Marín, ¿tal vez puedas escribir algo más sencillo? Ya sabes, una novela policíaca o una historia de amor. Ahora están de moda.
Ella le miró fijamente. ¿Hablas en serio? ¿Por qué? Dices que necesitas reconocimiento. Tal vez deberías ganar algo de dinero con el pop primero, y luego puedes conseguir el tuyo propio. No puedo escribir lo que odio, Liosa. Es repugnante. ¿Crees que disfruto barriendo las colillas de los demás? Pero lo hago porque tengo que hacerlo. ¿Entiendes? ¿Estás comparando eso? ¿Mi trabajo con barrer las calles? ¿Qué hay de malo en eso? No es ninguna vergüenza trabajar. Pero sentarse en casa y esperar a que la fama descienda sobre ti es, sí, vergonzoso. Las palabras que pronunció parecieron quedar suspendidas en el aire. Marina se levantó silenciosamente de la mesa y se fue al dormitorio, dando un portazo. Al día siguiente, cuando Alexei estaba en el trabajo, Marina recibió una carta en su correo electrónico. Al principio pensó que era otro rechazo. Pero cuando leyó el texto, se quedó helada. La invitaban a una velada literaria en el centro de la ciudad, a la que asistirían editores famosos. La carta decía que uno de ellos, Alexander Vladimirovich, empresario de éxito y mecenas de las artes, estaba personalmente interesado en sus relatos cortos, que ella había presentado una vez a un concurso. Marina se aferró al teléfono para compartir la noticia, pero luego cambió de idea. Sabía que Alexei no lo entendería. Durante todo el día pensó en la velada que se avecinaba. Era su oportunidad, el momento que podía cambiarlo todo. Dos sentimientos luchaban en su interior, la excitación de la anticipación y el miedo a que una vez más no funcionara. Cuando Alexei llegó a casa, lo único que dijo fue: «Mañana me voy por la tarde. Cena sin mí». Su mirada se volvió recelosa. «¿Qué velada?» «La literaria. Es importante». «Otra vez esos sueños tuyos». Marina, tratando de no mostrar irritación, se fue a otra habitación. Esta vez decidió no explicar nada. Mañana todo cambiaría, pensó. Mañana todo volverá a empezar. La velada literaria se celebró en una de las antiguas mansiones del centro de la ciudad. Los techos altos, el dorado, la luz de las arañas de cristal, todo esto reprimió de inmediato a Marina. Se sintió como una niña del barrio de los dormitorios, que accidentalmente se encontró en la fiesta de la vida de otra persona. Pero, reuniendo su voluntad en un puño, fingió sentirse segura de sí misma. Tras una presentación formal, el anfitrión anunció la primera parte de la velada, un debate sobre las novedades de la literatura moderna. Marina no estaba entre los ponentes, acudió como una de las muchas que esperaban solo estar en el radar de la gente influyente. Durante los discursos, se fijó en un hombre de unos 45 años en el centro de la sala. Estaba rodeado de un pequeño grupo de invitados que buscaban claramente su atención. Su aspecto delataba su estatus, un traje caro, un reloj con un logotipo apenas visible, gestos seguros. Marina sabía de quién se trataba: Alexander Vladimirovich, propietario de una gran editorial, un hombre con influencia y dinero. Cuando terminó el programa principal, se atrevió a acercarse a él. «Buenas noches, ¿será usted Alexander Vladimirovich?» Él la miró y sonrió débilmente. «Sí». «¿Y quién es usted, encantadora dama?» Marina se presentó, acordándose de mencionar que era escritora. «¿Ha publicado algo?», le preguntó, un poco burlón. «Todavía no, pero estoy trabajando en ello». «¿Así que espera abrirse camino?». Ella asintió. Alexander la miró atentamente, como evaluando si valía la pena su tiempo. «Te diré algo, hablemos más. Trae algo de tu trabajo, vamos a leerlo». «Tengo talento», dijo, indicándole que se sentara en una mesa cercana.
Marina sintió que se emocionaba. Sacó unos cuantos relatos que había traído con antelación y se los entregó. Alexander los hojeó mientras ella se sentaba nerviosa frente a él. Esto es curioso, dijo finalmente. Hay algo vivo en tus textos. Pero hay puntos débiles. Sin embargo, es corregible. Sus palabras le dieron esperanzas, pero aún no sabía cómo resultaría. La conversación se prolongó durante 1 hora. Alexander le habló de literatura, de lo que hace falta para entrar en el juego. En un momento dado, cambió repentinamente de tono. Sabes, Marina, tienes potencial, pero para pasar de ser una escritora corriente a una autora de éxito, no solo necesitas talento, sino también contactos. Y eso es exactamente en lo que puedo ayudarte. Pero tienes que pagarlo todo. Ella no se dio cuenta inmediatamente de lo que él quería decir. ¿En qué sentido?, preguntó con cautela. Bueno, digamos que en estrecha colaboración. Confianza, una relación personal. Podríamos negociar tu primer gran contrato, y quizá no solo el primero. Invertiré en ti, pero espero que tú inviertas en mí. Sus palabras sonaban suaves, pero su significado era evidente. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Me lo pensaré, murmuró, intentando salvar las apariencias. Piénsalo, dijo él con calma, como si le acabaran de pedir que firmara un contrato cualquiera. Pero no por mucho tiempo. Tienes, digamos, 1 semana. Salió de la mansión con la sensación de que su mundo se había puesto patas arriba. Era una oferta que podía cambiarle la vida, pero no sabía si el precio valía la pena. Cuando Marina llegó a casa, Alexei estaba sentado en el sofá viendo la televisión. Le lanzó una mirada llena de ligera suspicacia. ¿Cómo van tus escritores?, preguntó. Bien, respondió Marina brevemente, quitándose el abrigo. Él la miró más detenidamente. Estás un poco rara. ¿Va todo bien? Todo va bien. Marina se dio la vuelta, dirigiéndose a la cocina. Alexei intuyó que ocultaba algo, pero decidió no insistir. Ambos se dieron cuenta de que cada conversación sobre su carrera de escritora acababa en una discusión. Marina no pudo dormir en toda la noche. Las palabras de Alexei daban vueltas en su cabeza. Tienes potencial. Se imaginaba su nombre en las portadas de los libros, invitada a entrevistas. Pero el rostro de Alexei permanecía ante sus ojos. 3 días después, Marina recibió un mensaje de Alexander. Vamos a discutir los detalles de nuestra cooperación. Te espero mañana en el restaurante Prestige. He reservado una mesa para 2. Ella dudó durante mucho tiempo, pero finalmente decidió ir. El restaurante era lujoso, suelos de mármol, techos altos, luz tenue. Alexander ya la esperaba en una de las mesas. La saludó con una sonrisa y la ayudó a quitarse el abrigo. Has elegido bien, le dijo mientras pedían vino. A lo largo de la velada, Alexander le explicó la naturaleza de su propuesta. Estaba dispuesto a invertir en su libro, pagarle un editor de lujo y organizar una campaña publicitaria. Vas a ser famosa, Marina. Tu libro estará en las estanterías de todas las tiendas. Imagínatelo. ¿Pero qué tendré que hacer a cambio?, preguntó ella. Solo estar a tu lado, respondió él, sonriendo. Verás, soy un hombre solitario, y tú me inspiras. Después de cenar, se ofreció a llevarla a dar una vuelta por la ciudad de noche. Su coche era como de otro mundo, interior de cuero, agradable olor a perfume caro, música clásica por los altavoces. Durante todo el trayecto le habló de cómo el lujo y el éxito le abrían puertas, de cómo ella se merecía lo mejor.
Marina se sorprendió a sí misma pensando que le complacía estar cerca de un hombre que decía que sus sueños eran importantes. Al despedirse, le entregó una carpeta con un contrato. Léelo, piénsalo. Pero no lo olvides, tus posibilidades no son infinitas. Cuando llegó a casa, Alexei dormía. Marina entró en el cuarto de baño y, dejando la carpeta en la lavadora, miró largamente su reflejo en el espejo. Por un lado, tenía ante sí una oportunidad. Por otro, el precio a pagar parecía demasiado alto. Después de cenar con Alexander, Marina parecía haber cambiado. Pasaba más tiempo pensando que escribiendo. Su mirada se volvió a menudo pensativa, como si ya viviera en otro mundo. Alexei notó estos cambios, pero no supo cómo reaccionar ante ellos. ¿Vas a cenar esta noche?, le preguntó una tarde, cuando ella estaba sentada de nuevo con su portátil, pero en lugar de escribir, releía una y otra vez el contrato. No tengo hambre, respondió ella sin apartar los ojos de la pantalla. Esto ocurría cada vez con más frecuencia. Alexei vio que se alejaba, pero no sabía cómo recuperarla. Así que decidió darle una sorpresa. Gastó parte de su sueldo en la cena, compró buen vino, velas e incluso cocinó su pasta favorita. Cuando Marina llegó a casa, la recibió el olor a comida y la música tranquila de un viejo tocadiscos. Alexei la esperaba con una sonrisa. He pensado en alegrarte la noche, le dijo con una servilleta en la mano. Marina le lanzó una breve mirada que contenía más cansancio que gratitud. Gracias, Lios, pero estoy muy cansada. ¿Puedo irme a la cama? Alexei se quedó helado como si ella le hubiera abofeteado. No discutió, se limitó a recoger la mesa en silencio mientras Marina se encerraba en el dormitorio. Unos días después, Marina volvió a reunirse con Alexander para discutir los detalles del contrato. Esta vez no la invitó a un restaurante, sino a su despacho, que estaba en la última planta de un rascacielos de cristal. La recibió en la entrada y la condujo a un lujoso despacho con vistas panorámicas de la ciudad. ¿Cómo estás?, le preguntó, sirviéndole una copa de vino blanco. ¿Sinceramente? Marina suspiró. Es difícil. No puedo tomar una decisión. Alexander se acercó, se sentó frente a ella y la miró directamente a los ojos. Marina, eres una mujer con talento. Pero el talento sin acción no significa nada. Te ofrezco no solo ayuda, sino la oportunidad de empezar una nueva vida. Sin limitaciones. Se quedó en silencio, dejando que las palabras flotaran en el aire. Luego, cambiando el tono, añadió: Quiero que vengas conmigo una semana a mi casa de campo. El lugar es perfecto para la creatividad. Es tranquilo, hermoso, y podrás concentrarte plenamente en tu libro. Marina intuyó que había un trasfondo en aquella frase, pero él lo dijo con tanta facilidad, como si solo se tratara de trabajo. Piénsatelo, dijo, aunque en el fondo ya sabía que estaría de acuerdo. Aquella tarde Marina se sentó en la cocina y reflexionó sobre su situación. Sus pensamientos se centraron cada vez más en las posibilidades que se abrirían si aceptaba la propuesta de Alexander. Imaginó cómo podría cambiar su vida. Una casa grande, cosas caras, vacaciones en el extranjero. Alexei dejaría de trabajar de conserje y ella se convertiría en una escritora famosa. Pero cada vez que pensaba en ello, le venía a la mente la cara de Alexei. Puede que no fuera tan ambicioso como ella, pero siempre la apoyó, incluso cuando no lo entendía. Intentó distraerse, abrió el portátil y empezó a escribir. Pero las líneas no cuadraban. Estaba dividida por las dudas, si seguir siendo fiel a su marido y a sus principios o arriesgarse a triunfar, aunque eso significara superar sus sentimientos.
Alexei notaba cada vez más que Marina se volvía reservada. Escondía el teléfono, silenciaba las notificaciones y a veces se iba a otra habitación para responder a una llamada. Un día encontró en la mesa de la cocina una carpeta con un contrato que Marina se había olvidado de guardar. La abrió y vio un documento con el logotipo de una conocida editorial. Cuando Marina llegó a casa, la recibió con una pregunta: ¿qué es? Ella dudó. Es solo un contrato para publicar un libro, respondió, intentando hablar con calma. ¿Por qué no me has dicho nada? Porque de todas formas no lo entiendes, Lesch. Siempre has estado en contra de mis intentos de conseguir algo más. Y estoy harta de oír que todo es en vano. Sus palabras le dolieron. ¿En serio crees que estoy en tu contra? Siempre he querido que fueras feliz, Marina. Pero ahora me ocultas tu vida. Se retiró al dormitorio, dejándola sola. Aquella noche, Marina se quedó mirando la carpeta del contrato durante largo rato, sintiéndose acorralada. Se dio cuenta de que no podía aplazar más la decisión. Marina se asomó a la ventana de su piso y preparó la maleta. Alexei, ya acostumbrado a su aislamiento, la observaba en silencio desde su asiento. Finalmente, rompió el silencio. ¿A dónde esta vez? Ella se dio la vuelta, intentando parecer tranquila. Alexander me ha invitado a pasar unos días en una casa de campo. Dice que me ayudará a concentrarme en el libro. Allí hay tranquilidad, naturaleza. Alexei levantó una ceja con escepticismo. ¿Y qué? ¿Es todo gratis? ¿A cambio de nada? Liosa, es trabajo, dijo ella, tratando de no delatar su emoción. Trabajo, murmuró, sacudiendo la cabeza. Es curioso el trabajo que se hace en un lugar lejos de casa. Quiso añadir algo más, pero guardó silencio, limitándose a apartar la mirada para ocultar sus emociones. De camino a la casa de campo, Marina intentó acallar la sensación de ansiedad. Su mente le decía que todo era por el libro, por su futuro. Pero su corazón le susurraba que no solo estaba traicionando a Alexei, sino también a sí misma. Alexander la recibió en el umbral de su enorme casa. Bienvenida, le dijo con una sonrisa encantadora. La casa era magnífica, techos altos, ventanas panorámicas, muebles hechos a mano. Alexander le enseñó una habitación donde podía trabajar y luego le propuso dar un paseo por el jardín. Por la noche, organizó una cena en la terraza. La mesa estaba decorada con velas y los platos eran auténticas obras maestras de la cocina. ¿Te das cuenta de que todo esto es solo el principio?, le dijo mirándola fijamente a los ojos. Su voz era baja y tranquila, y su mirada profunda. ¿El principio de qué?, preguntó Marina, insegura. De tu nueva vida, Marina. Estás hecha para algo más que esta grisura que te rodea. Y yo puedo dártelo. Después de cenar, Alexander la invitó a pasar a la biblioteca, una sala enorme con pilas de libros que llegaban hasta el techo. Mira, dijo señalando una de las estanterías. Aquí hay libros que ayudé a publicar. Estos autores ya forman parte de la historia de la literatura. Tú puedes estar entre ellos. Marina podía sentir cómo él apuntaba hábilmente a sus puntos débiles. Su atención, sus promesas, todo ello golpeaba su ambición y su vulnerabilidad al mismo tiempo. Se acercó y le tocó ligeramente el hombro. Esto es lo que quieres, ¿verdad?, susurró. Marina dio un paso atrás, pero al instante siguiente se dio cuenta de que no quería irse. No se resistió cuando él volvió a acercarse. Aquella noche se quedó en su habitación. Por la mañana, tumbada en su lujosa cama, miró al techo.
Sus pensamientos eran caóticos. Por un lado, un sentimiento de euforia por haber dado un paso hacia su sueño, por otro, la sensación de haber perdido algo importante que nunca podría recuperar. Alexander estaba a su lado, tranquilo y confiado. Ahora formas parte de este mundo, le dijo, mirándola con una sonrisa. Marina asintió en silencio, pero la culpa crecía en su interior. Mientras tanto, Alexei empezaba a sospechar que algo iba mal. Sus frecuentes ausencias, la tensión en su comunicación, sus hábitos cambiados, todo aquello era alarmante. En su ausencia encontró un teléfono olvidado en el dormitorio. Por lo general, Marina lo vigilaba cuidadosamente, pero esta vez lo había dejado en la mesilla de noche. Alexei dudó durante mucho tiempo si merecía la pena echar un vistazo, pero no pudo resistirse. Abrió su correspondencia. Había mensajes de Alexander. Todo está listo para tu llegada. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Gracias por una noche maravillosa. Me inspiras. Alexei sintió que su corazón se apretaba de dolor. Ahora todo estaba claro. Esa misma tarde viajó a casa de Alexander. Encontró la dirección de la casa de campo en una carpeta de documentos que Marina se había dejado en casa. Cuando llegó, Marina estaba a punto de regresar a la ciudad. Salió de casa con una bolsa ligera, su rostro expresaba tensión. ¿Liosa? Sorpresa y miedo se mezclaron en su voz al ver a su marido. Alexei salió del coche y se acercó a ella. Sabes, siempre pensé que solo eras una soñadora, dijo, su voz era tranquila, pero se podía sentir la furia en ella. Pero no creí que fueras capaz de esto. Marina no sabía qué responder. Liosa, no es lo que piensas. ¿De verdad? ¿Qué es entonces? ¿Qué haces aquí con él? Marina bajó la cabeza, sin encontrar palabras. En ese momento, Alexander salió de la casa. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, mirando a Alexei con cara de dominar la situación. Alexei lo miró, desprecio y odio se leían en sus ojos. ¿Es tuya? Pues enhorabuena, lanzó y se dio la vuelta para marcharse. Liosa, espera. Gritó Marina, pero él ni siquiera se volvió. Cuando su coche desapareció al doblar la esquina, ella sintió que había perdido algo mucho más valioso que todas las promesas de Alexei. Alexei llegó a casa tarde por la noche, pero no encontró fuerzas para hablar con Marina de inmediato. Se sentó en la oscuridad de la cocina, mirando fijamente una taza vacía. Cuando Marina entró, él la miró. ¿Hay algo que quieras explicarme? Su voz era tranquila, pero había dolor en ella. Marina sintió que todo su cuerpo se tensaba. Intentó empezar. Liosa, yo quería. ¿Quería qué? ¿Venderte? ¿Para que alguien hiciera de ti una escritora? ¿O era todo para una vida de lujo? No lo era. Soltó, pero le temblaba la voz. Lo hice por nosotros. Por darnos la oportunidad de tener una vida mejor. ¿Por nosotros? Alexei sonrió. No fue por nosotros. Te elegiste a ti mismo. Elegiste a alguien que te prometió todo lo que yo no puedo darte. Admítelo. Marina bajó la cabeza. Se dio cuenta de que sus intentos de justificarse eran inútiles. Tienes razón, dijo finalmente, con voz apenas audible. Me elegí a mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, convirtiéndose en un abismo entre ellos. Entonces elijo irme, dijo Alexei. Se levantó, cogió su chaqueta y salió del piso, dejándola sola.
Marina se quedó de pie en medio de la habitación, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Unos meses más tarde, su libro fue publicado. Alexander cumplió su palabra, invirtió en la edición, el marketing y la impresión. El libro vendió un gran número de ejemplares, y los críticos la calificaron de autora prometedora. Marina empezó a asistir a presentaciones, entrevistas y encuentros con lectores. Su rostro apareció en las portadas de las revistas, su nombre empezó a ser reconocido. Pero cuanto más se sumergía en este nuevo mundo, más vacío sentía. Alexander estaba a su lado, pero su relación se había vuelto fría y formal. Dejó de fingir que le interesaba algo más que su éxito. Marina pensaba a menudo que el precio que había pagado era demasiado alto. Alexei, por su parte, empezaba un nuevo capítulo de su vida. Dejó su trabajo de conserje y consiguió un empleo como ayudante en un pequeño taller de reparación de automóviles donde solía trabajar a tiempo parcial en su juventud. Trabajar con coches le tranquilizaba, le daba sensación de control y comodidad. Por las tardes, se reunía con amigos que había abandonado hacía tiempo por asuntos familiares. Su entorno se convirtió en el apoyo que necesitaba desesperadamente. Una noche, uno de sus amigos le dijo: «Ahora estás mucho más tranquilo, Lioka. Por fin has empezado a vivir por ti mismo». Alexei reflexionó sobre estas palabras. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor de la traición, la vida seguía y él estaba encontrando su lugar en ella. Un día, Marina llegó a casa después de una presentación y vio una postal de un lector sobre su escritorio. Contenía un agradecimiento por su libro, pero en lugar de alegría, Marina sintió amargura. Echó un vistazo a su piso, amueblado con muebles caros, y de repente sintió cuánto echaba de menos su antiguo hogar. Las tardes con Alexei, sus bromas y su sonrisa. Más tarde se enteró de que Alexei había empezado a salir con otra escritora. Su interés por Marina se desvaneció tan rápido como había aparecido. La dejó con una carrera de éxito, pero sin sentimientos reales. Marina se dio cuenta de que el éxito que tanto había buscado no le traía la felicidad. Un día Marina decidió llamar a Alexei. «Hola», sonó tímida su voz. «Hola», respondió él, sorprendido por su llamada. «Quería verte. Solo para hablar». A pesar de sus dudas, Alexei aceptó. Se encontraron en el café donde habían pasado su primera noche juntos. «Quiero pedirte perdón», empezó ella. «Sé que lo que hice es imperdonable. Pero nos echo de menos, Liosa». Él escuchó en silencio, con la mirada fija en su taza de café. «No sé si podremos recuperar lo que tuvimos», dijo finalmente. «Pero gracias por reconocerlo. Es importante para mí». La conversación terminó en un tono incierto. Cada uno siguió su camino, pero ambos sintieron que el encuentro había dejado una cálida huella en sus corazones. Marina se asomó a la ventana de su piso y contempló la ciudad. Pensó en cómo le había ido la vida. Todo lo que quería, lo tenía. Pero resultó que su felicidad no estaba en eso. En aquel momento Alexei volvía a casa después del trabajo. Su vida se había estabilizado, pero seguía sin poder quitarse a Marina de la cabeza. A ambos les atormentaba la pregunta: ¿podrían empezar de nuevo?